Hola amigos de KDF, es un gusto saludarlos esta mañana del 15 de abril del 2025 con un tema interesante y que comúnmente en el mes de abril, nosotros que nos dedicamos a la contaduría, pues es un mes de las personas físicas, específicamente de la declaración anual de las personas físicas. Esta mañana vamos a hablar precisamente de la elaboración de la declaración anual de las personas físicas. En la primera parte vamos a ver cosas puntuales, cosas que debemos de saber como quiénes están obligados a la declaración anual, quiénes no están obligados a la declaración anual y algunas puntualizaciones también que debemos de conocer antes de presentar la declaración anual, con el objetivo de que si en esta declaración anual no lo pudieron hacer, pues se preparen para la siguiente declaración anual para que tengan una declaración exitosa. Y adicionalmente en la segunda parte pues vamos a ver como siempre algunos casos prácticos que van a aterrizar todo lo que veamos en la teoría y obviamente pues vamos a ver un caso práctico de diferentes ingresos que pudiera tener una persona física. No nada más nos vamos a quedar con uno, sino vamos a ver diferentes ingresos que pudiera tener una persona física y su presentación en la declaración anual. Esa es la plática que vamos a tener el día de hoy. Les digo, va a ser una plática dinámica, vamos a tener un poquito de teoría, que es muy importante saberlo, y una vez que tengamos esa parte de la teoría, vamos a entrar a algo más dinámico, que ya serían los casos prácticos que van a tener ahí en su material, y obviamente también vamos a ver cómo es el llenado de todos estos casos que vamos a ver, ya en el llenado de la declaración anual, en el formato que ya está en la página del SAT. Y que obviamente pues tenemos hasta el 30 de abril para poderla presentar. Pero bueno, para empezar esta plática como siempre, pues vamos a hacer referencia a un personaje. Y desgraciadamente el 13 de abril de este año, pues fallece uno de los grandes escritores de la historia contemporánea de nuestro país, de nuestro mundo, perdón, el gran Mario Vargas Llosa, escritor peruano, Premio Nobel de Literatura del 2010 y que adicionalmente pues ha tenido una gran obra y una gran obra, poesías, novelas que ustedes pueden contemplar y que como les menciono pues falleció desgraciadamente este 13 de abril del 2025, escritor peruano y Premio Nobel de Literatura del 2010. Y es muy recordado Vargas Llosa porque también aparte de ser novelista, poeta, etcétera, etcétera, pues también se dedicó a la política, fue candidato presidencial allá en Perú, no ganó, pero él fue un político muy activo en los últimos años. Adicionalmente, pues también es recordado más que nada también aquí en nuestro país por aquella célebre frase que dijo a nivel nacional en un foro allá por principios de los años 90, en un foro que se organizó donde estaba en la mesa Octavio Paz y varios de los escritores célebres de ese momento y que Vargas Llosa a nivel nacional, él cuestionó precisamente lo que en ese entonces era el Partido Revolucionario Institucional que había gobernado durante varias décadas en nuestro país y él cuestionó esa parte diciendo que en México teníamos una dictadura perfecta y que esa dictadura perfecta pues era el PRI. Todos pues con su cara de asombro, si ustedes pueden ver los videos que están en YouTube precisamente de esta plática donde Vargas Llosa precisamente hace esa crítica al régimen que nos gobernaba hace algunos años, Vargas Llosa a nivel nacional y delante de Octavio Paz pues mencionó que en México nosotros vivíamos una dictadura perfecta y esa dictadura perfecta pues era a través de el Partido Revolucionario Institucional que había gobernado nuestro país durante muchas décadas. Y bueno, es importante recordar a este gran escritor Mario Vargas Llosa, escritor peruano, Premio Nobel de Literatura en 2010 y adicionalmente pues también tiene frases como estas, como la que acabamos de recordar, que viene muy de la mano con nuestro país. Sin embargo, pues tiene algunas otras frases como esta que menciona que un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que esperar olvidado, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llora. Entonces,
Mario Vargas Llosa pues no nada más se especializó en la literatura, en las novelas, sino que también en la poesía. Y bueno, aquí también tenemos una de las grandes obras que difundió Mario Vargas Llosa, como es esta, que es la Travesuras de la Niña Mala. Recordemos que aparte de este libro, pues tiene otros libros como es el que le dio el premio Nobel, que es La Ciudad de los Perros, y Conversación en la Catedral, que son de las grandes obras que recomendamos que lean de este gran escritor peruano que desgraciadamente pues fallece este 13 de abril. Aquí lo recordamos y lo recordamos en México por esa gran frase de que en México se vivía una dictadura perfecta. Es por eso que es muy recordado este escritor, Mario Vargas Llosa, y les recomiendo que lean la prosa de este gran escritor. Aquí tenemos un libro precisamente que es Travesuras de la Niña Mala, pero tiene grandes obras. En mi particular punto de vista, la obra que más me gusta de Mario Vargas Llosa es Pantaleón y las visitadoras. Entonces, dense oportunidad de leer la prosa de este escritor. Y bueno, aquí en KDFI pues le hacemos un homenaje. Bueno, vamos a empezar con nuestra charla ya de lleno y vamos a hablar de las personas físicas. Las personas físicas, pues obviamente, pues como todas las personas, pues tienen unos atributos. Dentro de esos atributos que tienen las personas físicas, podemos encontrar al patrimonio. Es uno de los atributos que tienen las personas, en este caso también las personas físicas. Recordemos que en el mundo jurídico, pues existen personas físicas y personas morales. En este caso, pues dentro de los atributos que tienen las personas, pues uno de los más importantes pues es el patrimonio y que tiene mucho que ver con este tema de la declaración anual de impuestos sobre la renta. ¿Pero qué es el patrimonio? Pues es a grandes rasgos el conjunto de poderes y deberes apreciables en dinero que tiene una persona física. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta lo que de alguna manera a grandes rasgos grava es la modificación patrimonial o el ingreso en todo caso, ¿no? Entonces, dentro de los atributos que tiene una persona física, podríamos hablar que el patrimonio es uno de ellos y que este atributo pues va muy ligado con el tema que vamos a ver hoy, porque si una persona física modifica su patrimonio, pues es susceptible de pagar el impuesto sobre la renta y obviamente pues de ciertas obligaciones como es la de presentar su declaración anual. Entonces, tenemos este atributo que tienen las personas físicas, que es el patrimonio, que es muy importante porque va muy ligado con el tema que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, en realidad, pues muchas veces hablamos de las personas físicas, pero ¿qué es en realidad una persona física? Bueno, en este caso, pues una persona física, unánimemente los juristas pueden mencionar que son todos los seres humanos, son personas jurídicas o personas físicas, personas singulares, personas naturales o comúnmente como los conocemos, personas físicas. Entonces, este concepto de persona física pues se podría resumir a que son todos los seres humanos y les digo, tiene varias acepciones como personas singulares, personas naturales o más comúnmente conocidas como personas físicas. Y bueno, estas personas pues es un ser capaz de tener derechos y obligaciones. Entonces, lo primerito que nos enseñan en nuestras clases de derecho, que todas las personas pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. Y obviamente la capacidad es otro de los atributos que tiene una persona jurídica, así como vimos el patrimonio, que es parte importante de este tema para las personas físicas, también para las personas físicas tienen otro atributo que es la capacidad. ¿Pero qué es la capacidad? Bueno, la capacidad jurídica, conforme al Código Civil Federal, en su artículo 22, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Entonces, todas las personas físicas, dentro de sus atributos, deben de tener una capacidad jurídica. En este caso, pues debes de tener una capacidad jurídica ¿para qué? Para realizar ciertos actos, precisamente. Entonces, vamos a ver que
no todas las personas físicas tienen esta capacidad jurídica, en especial si estamos hablando, por ejemplo, de menores de edad. Vamos a ver que los menores de edad no tienen una capacidad que se llama de ejercicio. ¿Para qué? Para poder quizá a lo mejor tributar o pagar sus impuestos como tal. Entonces, en este caso, si nosotros estamos hablando del impuesto sobre la renta y estamos hablando de un menor de edad, ¿quién tendría que o quién sería cargo o quién sería cargo de estos impuestos que genera o que que genera un menor de edad? Pues en este caso sería su padre o tutor. ¿Por qué? Porque él todavía no tiene esa capacidad jurídica precisamente de ejercicio de poder realizar ciertos actos o actividades. Entonces es muy importante que las personas físicas dentro de sus atributos tienen un patrimonio y también tienen una capacidad jurídica para realizar ciertos actos. En este caso, pues es la capacidad de goce, que es la capacidad de goce, que es la que se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, y la capacidad de ejercicio es cuando se cumple ya la mayoría de edad. Ya teniendo la mayoría de edad, pues ya puedes realizar ciertos actos jurídicos, como es la la realización de un contrato, la firma de un contrato, presentar declaración anual, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos conceptos. Y bueno, vamos a ver, como ya estamos viendo nuestro tema, que es declaración anual de las personas físicas, pues vamos a hacer un repaso a la estructura precisamente de la ley del impuesto sobre la renta, y en especial el título cuarto, que es el que nos menciona todo lo relacionado con el mundo de las personas físicas. Vamos a hacer un breve repaso a esta estructura para que nosotros tengamos conocimiento de que en la declaración anual no nada más se declara un solo ingreso, sino que una persona física, de acuerdo al ingreso o a la actividad que realice, pues puede tener varios ingresos. Vamos a ver cómo está estructurado precisamente este título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, que es donde nos menciona todo el mundo de las personas físicas, y vamos a ver su estructura. En principio vamos a tener las disposiciones generales. Vamos a tener el capítulo 1, que es de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, que es el capítulo donde la mayoría, o estamos hablando de que un 80% de las personas físicas que tributan en nuestro país, pues está dentro de este capítulo, o está en este capítulo, o tiene ingresos en este capítulo, que es el de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Ese es uno de los primeros capítulos, o el capítulo 1 de las personas físicas, y una persona física puede tener ingresos por salarios o en general por la prestación de un servicio subordinado. También tenemos el capítulo 2. El capítulo 2 es de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Les voy a hablar un poquito de la historia y de la prehistoria. Pues en este caso, anteriormente, antes del año 2002, en la ley del impuesto sobre la renta y específicamente en el título cuarto que estamos viendo, este capítulo, estaban separadas las actividades empresariales y las actividades profesionales. Antes del año 2002, si tú observabas la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, podías observar que estos ingresos estaban por separado. Tenía un capítulo específico lo que era la actividad empresarial y otro capítulo específico que era la actividad profesional, o ambas actividades antes del 2002 estaban en capítulos diferentes. Sin embargo, por la complejidad, o no por la complejidad, sino por cuestiones en las cuales se asemejan mucho este tipo de actividades, pues deciden en 2002 pues hacer un solo capítulo y juntar estas dos actividades. Entonces, a partir del año 2002, este capítulo 2 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta une los ingresos por actividades empresariales con los ingresos por servicios profesionales. Entonces, también una persona física puede tener también ingresos por actividades empresariales o actividades por servicios profesionales. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación. Pasamos al capítulo 3 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, que nos menciona los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Lo que nosotros conocemos
coloquialmente como arrendamiento. También es otro de los ingresos que puede tener una persona física, adicionales a los de salarios, actividades empresariales y profesionales. Y bueno, aquí dentro de este capítulo 3, pues también está el uso o goce temporal de bienes, o lo que comúnmente conocemos como arrendamiento. Se me olvidaba mencionar que en el capítulo 2, que son los ingresos por actividades empresariales y profesionales, pues también vienen ciertas secciones. Por ejemplo, tenemos ingresos en la sección de actividades empresariales y profesionales, lo que conocemos como régimen general. Tenemos también las actividades por lo que es el régimen que tenemos apenas algunos años de convivencia, que es el régimen simplificado de confianza, y bueno, y las actividades empresariales y profesionales. Entonces también este capítulo 2 tiene algunas secciones y va a ser una diferenciación de algunos ingresos que puedas tener por actividades empresariales. Y bueno, ya el capítulo 3 ya lo mencionamos, y el capítulo 4, que es de los ingresos por enajenación de bienes, que casi no podemos observar que puedan tener las personas físicas. Sin embargo, algunas personas físicas pueden obtener este ingreso por enajenación de bienes. De hecho, dentro de los casos prácticos, vamos a ver una persona que tiene una enajenación de bienes, en este caso un inmueble, y vamos a ver cómo se determina el impuesto sobre la renta a detalle de este ingreso por enajenación de bienes. Entonces también es uno de los ingresos que puede tener una persona física, que es un ingreso de enajenación de bienes. Comúnmente es cuando una persona física vende algún inmueble. Entonces ahí es donde entraría dentro de este capítulo 4. El capítulo 5, pues es por ingresos por adquisición de bienes. También es no muy común, pero también las personas físicas pueden tener este ingreso en su declaración anual, y también es uno de los temas que vamos a ver con un caso práctico más adelante. Vamos a tener también el capítulo 6, que son los ingresos por intereses. En este capítulo también es muy importante mencionar que hace algunos años para acá, pues muchas de las personas físicas pues han tenido más constantemente ingresos por este capítulo. ¿Por qué? Porque con la nueva tecnología y los desarrollos de las nuevas aplicaciones o apps ha permitido a las personas físicas pues de alguna manera invertir en ciertas aplicaciones, en ciertos fondos de inversión, etcétera, etcétera, que les dan intereses. Entonces, de unos años para acá, pues muchas personas físicas han tenido ya ingresos más constantemente en este capítulo, que es el capítulo 6 de los intereses. También vamos a ver un caso práctico, pero les digo, de unos años para acá se ha venido observando que mucha gente también ha tenido ya más ingresos de este capítulo. ¿Por qué? Por lo mismo de que las aplicaciones o las apps han hecho más fácil que una persona física pueda invertir en ciertos instrumentos de inversión a través de su teléfono celular. Entonces, muchas personas pues han tenido ya estos ingresos por intereses, y vamos a ver también caso práctico. El capítulo 7, que es la de los ingresos por la obtención de premios, también lo vamos a ver. Es muy poco común, pero pues también siempre hay algunos suertudos que le atinan a la lotería, ¿no? Entonces, son ingresos que también pudiera tener una persona física en el ejercicio. El capítulo 8, que es la de los ingresos por dividendos y en general por ganancias distribuidas por personas morales, también es otro de los capítulos o de los ingresos que puede tener una persona física, ya sea cuando es socio, accionista o integrante de una persona moral, y esta persona moral pues decreta algunas utilidades o dividendos, y en este caso pues los distribuye a las personas físicas que son o que forman parte de ella. Entonces también es común que las personas físicas puedan tener este tipo de ingreso en su declaración anual. Y el capítulo 9 nos menciona de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Si no te bastó con los demás, con los 8 capítulos anteriores, aquí siempre va a haber un capítulo 9 donde dicen, si en los otros 8 capítulos anteriores no hay tipificado un ingreso que tenga la persona física, no te preocupes, aquí este capítulo 9 puedes meter ese ingreso que no está tipificado en los otros 8 capítulos. Entonces, vamos a ver también un ingreso o un caso práctico
de personas físicas o una persona física que tiene ingresos de los demás de este capítulo 9. Y bueno, ya el capítulo 10, pues son los requisitos de las deducciones, pues es importante conocerlo, los requisitos de las deducciones, y lo que es el capítulo 11 nos menciona la declaración anual, que es el tema que estamos viendo hoy, el día de hoy, que es la declaración anual de personas físicas. Esta la podemos encontrar en el título 4, capítulo 11 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, como se podrán dar cuenta, pues la estructura que tiene la ley del impuesto sobre la renta pues es muy amplia, y que una persona física en un solo ejercicio pues puede tener varios ingresos. El más común y el que más conocemos es el capítulo 1, que es el de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, o el capítulo 2, que es la actividad empresarial y profesional. Sin embargo, al observar la estructura del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta, podemos observar que existen más ingresos que puede tener una persona física en su declaración anual. Y que en esta mañana pues vamos a ver esos ingresos, y vamos a obviamente hacer unos casos prácticos con todos estos ingresos para que no nada más veamos los ingresos que comúnmente se declaran, que son sueldos y salarios, actividad empresarial y profesional, sino que vamos a ver los ingresos de los demás capítulos. Y vamos a tener los casos prácticos, cómo se determina en un principio el impuesto, y posteriormente cómo se lleva al formato electrónico de la declaración anual, para que ustedes siempre, si bien ya ahora con la tecnología ya vienen muchas cosas precargadas e incluso el cálculo ya automático te lo hace en la misma aplicación, siempre es recomendable que nosotros tengamos un cálculo previo realizado por nuestro expertise, para que determinemos un impuesto y simplemente lo comparemos con lo que resulte al momento en que llenamos el formato. Entonces es muy importante, porque muchas veces hemos observado que si bien el aplicativo del SAT de la declaración anual te hace ya el cálculo automático, en muchas ocasiones llega a tener algunos errores, y bueno, si no tienes tú el papel de trabajo respectivo de la determinación del impuesto antes de hacer o llenar la declaración anual, pues puede ser que cometas algunos errores, y vamos a ver algunas puntualizaciones y cuidados que debemos de tener también en el llenado de la declaración anual, porque les digo, aunque ya vienen datos precargados, muchos de esos datos precargados pueden tener errores, o simplemente no deben de estar cargados en ciertos capítulos. Entonces vamos a ver también varias recomendaciones que les vamos a hacer cuando ustedes hagan ya el llenado de la declaración anual. Y bueno, ya que estamos hablando, que vimos la estructura de la ley del impuesto sobre la renta en el título 4, pues también vamos a ver, por ejemplo, que las personas físicas, pues quiénes son los sujetos al impuesto sobre la renta. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando llegan precisamente a consultar, oye, tengo que hacer mi declaración anual, ¿estoy obligado o no estoy obligado? Pues tenemos que tener en principio estos conceptos. Bueno, ¿quiénes son los sujetos que están obligados a gravar el impuesto sobre la renta? Pues en principio, pues en las personas físicas, pero que sean residentes en México. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que el impuesto sobre la renta se tiene que grabar o se graba por nacionalidad. El hecho de que yo sea mexicano, pues puede ser que yo tenga obligación de presentar declaración anual. Sin embargo, para efectos del impuesto sobre la renta, el sujeto no es la persona física de nacionalidad mexicana, sino que la persona física residente en México. Entonces, para yo ser obligado a presentar la declaración anual, pues tengo que ver primero si soy residente en México y si causo el impuesto. Y en otros casos, personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales en México o tengan un establecimiento permanente. Esos serían los sujetos que estarían obligados a presentar una declaración anual y también pues a gravar el impuesto sobre la renta. En principio, personas físicas residentes en México y personas físicas residentes en el extranjero, pero que realicen actividades empresariales en México y que tengan un establecimiento permanente.
Y bueno, ¿cuáles van a ser los ingresos que va a acumular esta persona física o las personas físicas? Pues puede tener ingresos en efectivo, puede tener ingresos en crédito, ingresos en bienes, ingresos en servicio y de cualquier otro tipo. Entonces, aquí estamos hablando que comúnmente nosotros podemos mencionar o ver que las personas físicas lo más común es que tengan ingresos en efectivo. Sin embargo, también pueden tener ingresos en créditos, ingresos en bienes, en servicios o de cualquier otro tipo, y todos estos ingresos van a formar parte de la base gravable para determinar el impuesto sobre la renta. Y bueno, ya ingresando a lo que es el tema de la declaración anual de personas físicas, dentro del capítulo de la declaración anual del título cuarto de las personas físicas, pues vamos a observar el artículo 150. El artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es el que nos menciona que la obligación de presentar la declaración anual. Este artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos menciona que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario es del 1 de enero al 31 de diciembre, a excepción de los exentos y de aquellos que se haya pagado el impuesto definitivo, están obligados a pagar su impuesto anual. Entonces, personas físicas que obtengan ingresos en general, ya vimos qué tipos de ingresos puede tener una persona física en un año de calendario, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre, excepto los ingresos que están exentos y aquellos por los cuales se haya pagado un impuesto definitivo, pues estarán obligados a presentar su declaración anual, y esta declaración anual se tiene que presentar en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Entonces, es muy importante recordar que la declaración anual, a diferencia de la declaración anual de personas morales, que se puede presentar a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente, tendríamos, si fuera persona moral, enero, febrero y a más tardar el 31 de marzo para poderla presentar. En este caso de personas físicas, solamente en el mes de abril se puede presentar la declaración anual. En algunos casos, una persona física pudiera presentar su declaración anual antes de abril del año siguiente. Sin embargo, la autoridad pues ha mencionado que si algún contribuyente presenta su declaración anual, supongamos el 1 de febrero del siguiente año, pues se considerará como fecha de presentación el 1 de abril de ese año. O sea, que al final de cuentas tú sí podrías presentar la declaración anual antes del mes de abril. Sin embargo, la autoridad ha mencionado que si ese es el caso, se considerará como fecha de presentación el 1 de abril de ese año. Y adicionalmente, pues aunque muchas personas físicas pudieran presentar su declaración anual antes del mes de abril, pues muchas estarían impedidas. ¿Por qué? Porque recordemos que hace algunos años, pues ya tenemos un aplicativo para presentar la declaración anual de personas físicas, y que obviamente este aplicativo pues ya debe de estar en funcionamiento en la página del SAT. Y entonces una de las restricciones que tenemos, si nosotros quisiéramos presentar la declaración anual antes del mes de abril, pues es que el aplicativo en la página del SAT pues todavía no está activo. Y muchos datos que en teoría ya deben de estar precargados, pues obviamente no los tendríamos. Entonces también se hace complicado, pero sí hay casos en los cuales las personas físicas han podido presentar su declaración anual antes del mes de abril. Sin embargo, la autoridad te menciona que si ese fuera el caso, la fecha se tomará como fecha de presentación el 1 de abril de ese año. Y bueno, aquí este mismo artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta también nos menciona que quienes podrán optar por no presentar la declaración anual. En este caso, pueden optar por no presentar la declaración anual aquellas personas que tengan ingresos del capítulo 1 y del capítulo 6, estamos hablando de ingresos por salarios e ingresos por intereses, cuya suma no exceda de 400,000 pesos, y siempre que los ingresos por concepto de intereses reales, aquí es muy importante esta